con la xenofobia, digo, exclusión del otro, marginación, intolerancia para el extraño a la tribu, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero eso viene ya en el programa, o sea, eso ya viene con nosotros. Ahí no hay un influjo, digamos, de la artificialeza o cultura, ¿no? Y entonces, en esa dimensión, visto así, el odio es más útil en esa dimensión, ¿no? Porque me es natural comportarme así, ¿no? Creo que los etólogos, sobre todo Eibesfeld, lo ha demostrado, me parece, con mucha claridad, ¿no? Esto no excluye, digo, lo otro. Yo lo mencionaba, esto del odio y el amor, en cuanto a la anterioridad, ¿no? Y en cuanto a la fuerza. Y al hecho, repito, de que personas muy inteligentes y grandes conocedores del ser humano lo hayan visto ya hace mucho tiempo, ¿no? Y además, por otra razón, porque yo no creo que nadie en su cabal le va a decir que el rey del mundo es el amor, ahora. Claro. Entonces, ¿por qué prevalece el odio y la ojeriza y la mala voluntad y todo? Y siempre tenemos que estar proclamando y diciendo que es necesario que no seamos así, sino de esta otra manera, porque esto es mejor que lo otro, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber una insistencia porque el odio y todo lo que se le conexiona avanza, o sea, no recula. Entonces, por eso decía yo, ¿no? Que sería interesante, claro, plantear otros enfoques, ¿no? De lo mismo, ¿no? Yo no digo que esto sea la verdad, pero sí veo, digamos, porciones importantes de ella. En la página 107 leo lo siguiente: si el principio de la modernidad coincide con la liberación del sujeto de los vínculos presupuestos y homogeneizadores, la modernización habría de consistir en el conjunto de los procesos materiales y culturales dirigidos en todos los ámbitos políticos y sociales a realizar una cada vez más extensa liberación hasta la emancipación universal. Bueno, cuando leí esto último, recordé una observación sagaz del director de cine español, aunque después se nacionalizó mexicano, Luis Buñuel. Me parece pertinente citarla. Decía Buñuel: la imaginación es libre, pero el hombre no. No porque la sociedad se lo impida, ni porque se oponga a ello la clase dirigente. No es libre por una determinación de la cultura o de la artificialeza, ¿no? Su falta de libertad se debe a la naturaleza. Ahí se equivocó Marx. Marx creía que la falta de libertad se debía a la sociedad y a la clase dominante y a los explotadores y a los opresores. Pero este enfoque dice que, sin que ello deje de ser cierto históricamente, pero la verdadera opresora del género humano es la naturaleza, porque sin que yo sea determinista necesariamente. Tengo un trabajo que se llama Naturaleza y Artificialeza en el Ser Humano, que fue una de las últimas conferencias que di en el Centro Cultural de la Católica. Hice un listado de 23 conductas innatas, o sea, inherentes al ser humano, consubstanciales, connaturales, de fábrica. No son todas, hay más, pero 23 son bastantes. Esas 23 no están a favor de la libertad. Entonces, por eso digo yo, a veces me da ganas de ser determinista, ¿no? Y a veces los deterministas tienen razón. Sartre también en algún momento fue determinista. Decía: el hombre no puede cambiar, no va a cambiar, no puede cambiar un hábito mínimo que va a cambiar, no. Entonces no es verdad que el hombre se haga a sí mismo, eso es falso. Bueno, en fin, es otro asunto. Entonces le pregunto: ¿en qué sentido el hombre puede llegar a ser libre? Bueno, más allá del texto mismo, por lo que he estado escuchando, hay bastantes autores contemporáneos que sí asocian cierto innatismo
con principios éticos. Perdón, sí. me indican que debemos hacer aquí el primer corte y luego retornaremos. Estamos dialogando con el profesor Nicolás Tarnaviewski y él quedó en completar su respuesta iniciada al terminar el segmento anterior. Bueno, más allá del libro, como te decía, hay algunas posturas contemporáneas que tratan de vincular el ignatismo con principios éticos o reflexión ética, ¿no? El principio, bueno, Stuart Mill hablaba, ¿no?, del principio no al daño o evitar el daño. Ha habido experimentos a medio camino entre básicamente experimentos que tienen que ver con primates, si es que ante ciertas condiciones, ¿no?, ellos empiezan a relacionar: decido hacer esto, no lo decido hacer porque eso afectaría, ¿no?, a un semejante a mí. Pero ya es complicado porque implicaría hablar de semejante, en el caso no es justamente una población animal, y también de comprensión acerca del daño y decisión autónoma, voluntaria, ¿no? Aunque justo decía al revés, ¿no? Justo decía que ningún mono que se respete permitiría una comparación con el ser humano. Decía, justo decía al revés. Bueno, continúa. Claro. Y bueno, el caso de vincular la ética desde un punto de vista innato, me parece válido mencionar lo que tú empezabas el programa, que el odio va a estar presente por una cuestión simple cronológica, previa al amor, previa a la construcción de deseos orientados al bien, deseos orientados, ¿no?, a la construcción positiva, colectiva. Pero yo también creo que es el reto de todo momento en la reflexión ética. ¿Qué hacemos con lo negativo? ¿Qué hacemos con el mal en términos generales, ¿no? Y ahí están las estrategias, especialmente para el caso contemporáneo. En un escenario, como todos los análisis éticos en todo momento, estamos en el peor momento de todo el tiempo que ha habido. Es una circunstancia actual, la de desgracia, decadencia, ausencia de bien, indiferencia, y eso no creo que sea nuevo. Lo han sentido muchas personas en muchas etapas de la historia. Más bien el reto de la ética contemporánea es ¿qué hacemos ante esos estímulos negativos que algunos sienten como absoluto malestar y decadencia, ¿no?, y otros con la ética tiene que ser más inteligente, necesita adaptarse a su momento? Pero aquí habría que hacer una precisión, ¿no? Y es que muchas de las cosas que usted dice efectivamente no son nuevas, pero hay otras que sí son nuevas y que afligen a la humanidad desde hace aproximadamente 60 años y que yo he denominado plagas. Bueno, antes, cuando hablaba de esto mismo, ¿no?, yo decía las grandes escaladas mundiales de lo negativo, pero ya han dejado de ser escaladas porque ahora son plagas, son realidades ya hechas y derechas. Y la más antigua, como usted sabe, es la superpoblación, la llamada explosión demográfica. Y la última, comunicada por la Organización Mundial de la Salud, es el aumento general de todas las enfermedades, tanto orgánicas cuanto psíquicas. A eso se suman todas las otras, pues, ¿no es cierto? O sea, drogadicción y narcotráfico, violencia, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global. Bueno, ninguna de esas plagas ha podido ser revertida. Entonces, cualquier propuesta con respecto a lo humano tiene que tener, a mi ver, en consideración esas plagas. Porque para comenzar, si hay ya esas plagas y ninguna ha podido ser revertida, entonces estamos con un ser humano en principio enfermo. Un ser humano así sano no puede estar pues con 7 plagas, ¿no? Entonces yo menciono esto de que la especie está enferma, pero es una especie que tiene muchas enfermedades, ¿no?, digamos ya genéticas. He leído en un paper de Nature alrededor de 3.000, es demasiado. No hay ninguna otra especie que tenga tanta nivel genética, ¿no? Entonces es un lastre tremendo, ¿no? Entonces no estamos, ¿sí? Vea, no estamos aquí frente a un ser humano razonablemente sano. Yo no digo pues completamente sano, no pues sería irracional eso, pero por lo menos pues aceptablemente sano, pero no es así. A veces me preguntan a mí los televidentes y otras personas y se acercan y me dicen: oiga, ¿qué es lo que debo buscar en una pareja? Yo quiero buscar una pareja, ¿qué es lo primero? No, que sea buen mozo, que si es ella, que sea de buen cuerpo, inteligente, que tenga dinero. No, eso viene después.
primero que esté sana la persona. Y eso es ahora tan difícil, sana tanto de cuerpo cuanto de espíritu, razonablemente. Entonces, usted